Hola a todos, estamos en Cabeza Voladora. Cabeza voladora como Gugus Pacha. Estamos en el parque de Mariscal Gamarra, en el anfiteatro que nadie usa. Para ser el único TikTok del Cusco que graba al aire público. No, no es TikTok, ¿cuál TikTok? Esto es YouTube. Ah, no, huevón. no, estamos en YouTube. podcast. Esto es un podcast, huevón. Ya, con público en vivo desde Mariscal Gamarra para todos los eventos los próximos miércoles aquí en el Cusco. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Bien, este es un formato diferente, definitivamente. Claro. ¿Cuál es el tema que nos... Claro, es el espíritu de Cabeza Voladora, ¿no? Desde ahora en adelante vamos a ir invadiendo los espacios públicos de la ciudad del Cusco. Ese va a ser nuestro objetivo. A reconquistar el Cusco, dices. Definitivamente, definitivamente. Y el tema que nos convoca hoy es Colegios, los amor. colegios de la ciudad de Cusco, ¿no? Cuáles son las rivalidades, los emparejamientos, el amor y una infinidad de anécdotas que podemos contar, ¿no? ¿Te parece si empiezo dando una premisa acerca de este tema? Sí, por favor, por favor. Creo que existe una diferenciación en el tema de Cusco en cuanto a los colegios. Bueno, no sé, pero yo veo que acá hay bastantes pues, colegios del consorcio, colegios también nacionales y colegios que no son del consorcio. Creo que yo los clasificaría en tres colegios: colegios del consorcio, colegios que no son del consorcio y colegios públicos. Es Pero- interesante. Algo que quería comentar, por ejemplo, de Anita, antes de hacer el podcast estuvimos haciendo una entrevista, ¿no? Y por ejemplo, algunos de los chicos empezaran a ver, les preguntábamos, ¿cómo clasificarían los colegios? Unos de ellos clasificaron en preuniversitarios y los no preuniversitarios, otros entre particulares y estatales. Justo la clasificación de Danielita también es otra, pero, o sea, es curioso ver cómo es que clasifica cada uno los colegios dependiendo de los criterios que tiene, ¿no? Sí, o sea, definitivamente lo que tú dices, ¿no? Hemos hecho unas entrevistas para poder acerca de qué opinan, ¿no? Es que tienes más opciones para desarrollarte en un trabajo o ingresar a ciertas universidades, ¿no? Y bueno, pues tuvimos ahí algunas aclaraciones, ¿no? Con respecto a eso, pero yo me he dado cuenta que, bueno, yo he estudiado en un colegio, Uno de los más privilegiados del Cusco. Es una princesita cusqueña. bueno, Yo sí soy barrio. De Garci, el rico Garci. no sé qué definas como princesita cusqueña, pero bueno. Bueno, yo estudié en un colegio de... Pues no voy a decir el nombre del colegio, pero es un colegio que está en Santa Mónica, creo que todos lo pueden identificar por ahí. Y yo sentía que había bastantes dinámicas un poco racistas en el colegio. No solamente, o sea, en el sentido de que pues yo creo que he accedido a una mejor educación por estudiar en un colegio del consorcio. En realidad no. Yo creo que la educación que se impartía en ese colegio era una educación estándar, ¿no? Ujú. No era la mejor, era una educación estándar. Pero algo que yo he visto es que había mucha educación racista, discriminatoria. Mm. En mi colegio había algo de que los profesores nos decían, tú tienes que portarte bien, tú eres una estudiante de tal colegio, no puedes comportarte como una señorita de colegio estatal, ¿no? Claro. Y hablé, Decían, te comparaban con los estatales. sí, o ¿Qué? sea, había constantemente Una compara- elitización. Sí, una elitización, una diferenciación, ¿no? Como que tú eres estudiante de tal y tú tienes que portarte bien, no te comportes así. De esa forma solamente se comportan las chicas del colegio Clorinda, digamos. Lo decían. Lo decían. Obviamente en ese momento no te generaba como que no lo pensabas, simplemente lo escuchabas. Pero pasa el tiempo y piensas respecto a ello y dices, ese mensaje tenía un alto contenido discriminatorio, racista, ¿no? Totalmente. Entonces, te hacían pensar de que tú estabas en una élite, o sea, que eras parte de una élite invisible en Cusco. Y bueno, y muchas generaciones han estudiado, ¿no? En ese colegio y han crecido con esas narrativas, ¿no? Totalmente discriminatorias y racistas. Anita, hablando de ese tema, por ejemplo, ¿tú considerarías entonces que tal vez por tu educación, porque has tenido cierto conocimiento que te ha permitido percibir, ¿no? Que existen estas relaciones sociales y demás, has podido cambiar de tipo de ideas o al menos tener un amplio abanico, ¿no? ¿Tú crees que quienes no se hayan enfrentado
esas ideas quizá sí estén todavía dentro de esa especie de elitización aparente. Totalmente, totalmente. O sea, de hecho yo, bueno, lo que contaba, ¿no? O sea, estar parte del colegio, o sea, ser parte del colegio, de los colegios del consorcio, no solamente te da, entre comillas, un prestigio, ¿no? O una diferenciación, sino también que te dan ciertas licencias, ¿no? Por ejemplo, un privilegio que tienes es que puedes acceder a cualquier universidad de Lima, Mm, estando en el tercio superior. Primero quiero saber cuáles son los colegios del consorcio. Bueno, el colegio del consorcio está Santa Ana, está La Merced, está La Salle, ¿no? Está En San general, Antonio, San Antonio, Salesianos. La Asociación de Colegios del Consorcio Católico, también conocida como ADECORE, Sí, por pero ejemplo. para sí, pero para precisarlo, Tenemos- para tenemos mucha gente de repente no lo sabe, para salesianos, precisarlo. Ya. Me parece que esos, ¿no? Salesianos, no sé. Salesianos, La Salle, Salesianos, Merced, La Salle, La Merced, Santa Santa Ana, Ana, San Antonio, San Antonio. Santa Rosa, Santa Rosa, es, Lima, San José San Obrero. José Obrero, me parece que ingresó a o- otros menos conocidos, Sí. por ejemplo, es el Colegio Fe y Alegría. Pero también. es Sí. parte del consorcio, pero no es muy conocido. ¿Cuál es la diferencia entre estos, que son particulares, que yo sepa, o hay alguno de estos que no es particular? No, varios son estatales incluso. ¿Cuáles son Santa estatales? Rosa, por ejemplo, y Educandas son estatales, pero Pero administrados tienen mucho por los prestigio. monjes. Sí, Pero tienen mucho prestigio. prestigio. Totalmente. Igualmente Fe y Alegría es un colegio público de administración privada. Pero el acceso a estos públicos debe ser muy difícil. O sea, son bajo estándares que define el colegio. Cada examen de admisión es diferente. Pero, Yo cuando postulé a pero la habrá Salle, estándares que tengan que ver Claro. con clase o con apariencia, O sea, físico o algo así. Sí, en un quiero- colegio. A pesar de que son nacionales. yo quiero ¿ah? comentar, sí, por ejemplo. hay un colegio. ¿Cuál? En el Santa colegio Rosa, por Santa ejemplo. Rosa, sí. En el A pesar de ser nacional, tiene altos estándares Sí, físicos. estándares físicos, apellido, color, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, creo Color. que sí. ¿Hasta ahora tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que ya no tanto como en Yo- otras épocas, pero yo creo que sí. que quizás sí existe Yo creo que sí. alguna clasificación, ¿no? Yo diría que sí. Cuando yo estaba estudiando pues en uno de esos colegios, tengo una prima, ¿no? Que me comentaba, ¿no? Oye, yo estoy estudiando acá y todas mis compañeras se apellidan de tal forma, sus papás tienen tantos ingresos, sus papás trabajan en tales sitios, son blancas, ¿no? Entonces, yo ese momento como que, el colegio es bien exigente, no sé, ¿no? El colegio tiene sus criterios de selección. Pero, o sea, pasa los años, pasa el tiempo. Tampoco es que haya egresado hace mucho, ¿no? Pero pones a pensar en este Claro, tipo claro, de, claro. de discriminación, ¿no? Que ese colegio hacía, ¿no? Hacia las personas que querían estudiar. ¿Y qué tiene y en todo en toda esta dinámica de colegios? ¿Qué rol jugarían los colegios que se llaman alternativos, como tipo Puyasunchis, Montessori, por ejemplo? Es que lo que va pasando es que hasta hace algún tiempo el Cusco no tenía el mismo desarrollo económico que ahora. Entonces, los primeros colegios que existen son los colegios del consorcio. Los más antiguos. Los más Los más antiguos. Más antiguo. Antes incluso que muchos estatales que existen, ¿no? Entonces, posteriormente, esto va generando una estructura que la tradición va enseñando a sus hijos en colegios del consorcio. O sea, y la tradición, por lo general, pues son cusqueños más antiguos, que por simplemente haber heredado ya están en mejor posición que alguien que está pues en la periferia, ¿no? Definitivamente. Entonces, Claro. progresivamente esto va dándose y el consorcio ocupa este lugar. Pero en esta etapa de la historia, que hay un desarrollo de mercado cada vez mayor, la ciudad ha crecido a tamaños incontrolables, que ya no es como antes, ¿no? El viejo cusqueño ya no es la hegemonía de la identidad cusqueña, ahora es el cusqueño migrante y otros genera otros escenarios, ¿no? Y estos colegios particulares, Montessori y todo, están generando esta otra alternativa, ¿no? Para, de alguna manera, dar educación a la élite cusqueña, porque es los que más pueden pagar, ¿no? Claro. Podríamos diferenciar de alguna manera así, ¿no? Entonces, habría las tradiciones católicas como una especie de élite católica tradicional, Claro. otras que no serían tan de esa línea, que sería Montessori, Montessori. colegios Los particulares, alternativos. alternativos, Puyasunchis. Puyasunchis. Hay uno que está en las afueras por hoy, Ajá. que se dice que es el más caro del Cusco. ¿Andino? Creo que es el No, ese andino. es por Arapa, creo. No, hay otro por hoy. ¿Andino? ¿Colegio No andino? sé si saben. También hay el colegio San Pablo, por ejemplo, en Arapa. Donde que es la uno mensualidad nuevo. creo que es 1500, Creo que es 1800. andino lo que te refieres. Creo que sí. De hecho, yo también creo que esos colegios, como que por así llamarlos alternativos, sí, o sea, definitivamente ofrecen una metodología educativa diferente a la convencional, ¿no? A lo que es la currícula, ¿no? De educación nacional. Pero yo lo veo también como una suerte de que hay padres de familia que ven que sus hijos no encajan, por así decirlo, en un colegio del consorcio o en un colegio, pues,
¿no? Un colegio Tradicionaliza. tradicional, y optan por meter a sus hijos en esos colegios, ¿no? Ah, O ya sea porque bajo desempeño, bajo rendimiento académico, o sea porque sus hijos son, entre comillas, diferentes, ¿no? Entonces, mi ujú. hijo es diferente, mejor lo pongo al PUGIA para que no se sienta excluido, ¿no? Ujú. Pasa bastante este Claro. tema de que no se adapta, o sea, no se adecua, ¿no? A la currícula, a los indicadores que mide un colegio. Entonces lo voy a poner a un colegio alternativo para que pueda desarrollarse ahí, ¿no? Mira, cuando yo estaba en mi época, por ejemplo, fue el inicio de los colegios preuniversitarios, ¿no? Y varios de mis amigos estudiaron ahí. Entonces el enfoque era más que el estatus o el dinero, era más o menos asegurar pues la vida universitaria del hijo, ¿no? Entonces, ¿quién lo prepara mejor para competir ahí? Entonces, en muchos casos, gran parte de los ciudadanos cusqueños ven de esa forma, ¿no? Entonces, se genera esa identidad a los colegios por ahí, por ejemplo. En cambio, estos colegios son más tradicionalistas, hay un enfoque de repetir o de conectarlo hacia cierta comunidad. En este caso puede ser la comunidad católica, puede ser la comunidad de Punllasunchis, puede ser tantas comunidades. Por ejemplo, la comunidad cinciana, son los únicos que hacen Guarachico. Yo también quisiera haber hecho un Guarachico, pero no lo hice. Y es un privilegio de los cincianos, ¿no? Y así van Y creando acá cada viene uno. el lote de los colegios nacionales con un poco Ajá. más de prestigio, digamos. Los más conocidos, Garcilaso, Ciencias, Ah, sí. Clorinda. ¿Qué colegio Educandas. más? ¿Educandas? Es que ¿Entraría dentro de ese lote de está- Garcilaso, Ciencias, Clorinda? Creo que no, el dentro de detalle es esa que es un categoría poco no. intermedio. Creo que Ciencias incluso se percibe o se siente en la atmósfera popular que está un peldaño por arriba de Garcilaso o Clorinda, o me equivoco, no sé. El detalle es la antigüedad. Es el colegio bicentenario, o sea, que nace con Simón Bolívar, es pues Ciencias. Por eso Ese es tiene su más, punto más histórico. peso histórico, Claro. más tradición. O sea, El equipo de fútbol es cienciano y todo El eso. equipo del Cusco más popular es Ciencias. Claro, Ujú. sí, sí. Entonces, genera esas identidades locales fuertes. Por ejemplo, pensemos en el caso de otras regiones aledañas. Allá en Abancay igual pasa, o sea, el colegio más popular es esto, si mal no me equivoco, el Miguel Grau, si mal no me equivoco. Sí, claro. Él es el más popular, es como el Ciencias de allá, solo que contagia a tal nivel que si alguien quiere ser gobernador regional, mejor le conviene haber estudiado ahí, porque le genera más nexos. Igualmente en el Cusco, ¿no? Ser egresado de Garcilaso o de Ciencias probablemente dé un caudal electoral de partido un poco más amplio que haber sido de Puyasunchis, de algún colegio ¿Tú particular. crees? Yo creo que sí, ¿ah? Porque mira, imagínate alguien que trate de llamar a los egresados de Galileo. Como es un colegio relativamente joven, no tiene todavía mucho historial, ¿no? Entonces, no es muy conocido. En cambio, colegios masivos, como Ciencias, Garcilaso, tienen egresados por año que se cuentan en medio mil, ¿no? O sea, están por los 500, así a veces. Entonces, que cada año agregue eso, son potencialmente, en una cantidad de tiempo, pues, Su red de contactos. tu red de contactos política que podría hacer campaña por ti solo por sentir empatía por ser del mismo colegio, ¿no? Antauro Humala lo hizo. Antauro Humala lo hizo con Ciencias. O sea, él dijo, yo estudié en Ciencias, soy sex-cienciano, aunque fue un año nada más, pero le ha dado el pie para conseguir el apoyo y la la empatía comunidad, de toda la sí. comunidad de Ciencias. Y eso es lo que yo quería llegar. Al final del día, quizá esto de los precios, sí, yo siento que es muy mercantil esa visión. Yo creo que podríamos enfocarle como que son comunidades. Y cada uno está creando y alimentando esa comunidad. Uno decide si su hijo quiere que lo ponga todavía en una comunidad o lo integra a otra, ¿no? Totalmente. O sea, de hecho eso calza en ese libro, ¿no? De Dime de qué colegio eres, de Reati. Ah, De hecho, es un libro bastante interesante. En realidad es una tesis, o sea, lo que puede leer es una tesis, un trabajo de investigación de la Universidad Católica, me parece que de la Facultad de Antropología o Sociología, pero básicamente lo que muestra este libro es lo que comentaba César, ¿no? O sea, estar en un colegio no solamente te brinda, por así decirlo, educación, sino también te brinda ciertas oportunidades, te brinda una red de contactos, te brindan ciertas, ¿qué te digo?, privilegios que otros colegios no te dan. claro. Por ejemplo, en Lima, es muy común, en Lima, ¿no? Ya hablando, como que no tanto de Cusco, sino en Lima, es muy común que, por ejemplo, personas que han estudiado en colegios, por ejemplo, como Roosevelt, San Silvestre, otros colegios caros, o sea, que de verdad la mensualidad está por los $1,000 mensuales, y son gente mayor, digamos, de 50 años, que se encuentran en el extranjero, no le preguntan, oye, ¿qué profesión tienes? O no, ¿o qué haces? Claro. La primera pregunta que se hacen es, ¿De ¿y qué colegio qué eres? colegio eres? ¿Me entiendes? Entonces esta pregunta como que para nosotros tú dices, oye, o sea, no es algo que preguntaría a alguien, o sea, que me encuentro en España, no sé, Es lo último que yo preguntaría. obviamente, pero ¿a dónde va la pregunta? O sea, la pregunta va a saber de que cuando identifican de que son parte de su red de contactos. ¿De o qué estrato socioeconómico? Exacto. Entonces hay una cierta élite también allá de determinados colegios que hacen que esas personas puedan acceder a muy buenas oportunidades, privilegios, sobre todo red de contactos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, gente que ha estudiado en estos colegios, que son, pues, por así decirlo, la élite del Perú, tienen acceso a mejores trabajos, a una buena red de contactos, ¿no? Claro. Tienen acceso, por ejemplo, a buenas universidades. Incluso algunos colegios son bilingües.
O el hecho mismo de las parejas, y eso es algo que quería preguntarte a ti, Danielita. Por ejemplo, ahí en Santana, por ejemplo, había una cultura de aceptar parejas de determinados colegios y algunos no. Sí, exacto, esa es una Porque esa pregunta muy interesante. Al menos en otros, en los de varones, sí existe esa estratificación. Por ejemplo, ¿Cómo? O sea, si por tú ejemplo, tienes una pareja y dependiendo, digamos, de ciertos colegios, es como que hay un bullying dentro ¿En qué de colegio lo has estudiado tú? con la máscara, no lo voy a decir, pero es uno de los más cercanos a la plaza. Ya. Pero el detalle va es que se hace esa Es el cuestión. consorcio. Sí, es el consorcio, es el consorcio. Yo soy el único del es uno pueblo que acá. es uno que trae templarios, así que hermanos, los templarios del mundo, unidos. Ya. Ya bueno, el detalle va en que había esa estratificación, o sea, era motivo de bullying que tu pareja Estar, de no una fuera del dentro consorcio. del consorcio. Que no fuera con alguien del consorcio. Totalmente, o sea, igual yo sentía que había esa dinámica en mi colegio, o sea, tú podías tener una relación sexoafectiva con cualquier persona, pero estaba permitido siempre y cuando esa persona estuviera en un colegio del consorcio. Si esa persona salía del colegio del consorcio, ya sea colegio nacional, preuniversitario, era una suerte de sentir discriminación. ¿Así sea uno presión. particular? Sí. Caro, así sea ese particular caro, tipo Puglia, digamos. No. Son No, relativamente recientes, sí. así que se están creando nuevas dinámicas, me Ajá, imagino. pero por ejemplo, sí había esa diferenciación con colegios públicos, por ejemplo, ¿no? Tú no puedes decir, oye, mi enamorado es el colegio público, tal, ¿no? No podías decir eso. Era una... Los del público sí estaban totalmente vetados. Eso totalmente vetado, Absolutamente. sí, o sea, así era sea ciencias, digamos, que es sí, un poquito el más por la prestigioso. misma comunidad del colegio, por los profesores, o sea, por toda esa presión social que se ve, ¿no? Todas esas, es esa educación cargada de sesgos culturales, de sesgos racistas, discriminación, que de verdad se ve demasiado en Cusco. Yo veo que la educación, o sea, no ha cambiado en realidad mucho y que aún en estos colegios se siguen perpetrando este tipo de actos, ¿no? Que son reprochables. Yo, por ejemplo, voy creyendo que lo que va a pasar en esta siguiente etapa del desarrollo social internacional va a ser un enfoque o un regreso a las comunidades para vencer el individualismo que existe en las personas. Entonces, la promoción de las comunidades va a terminar siendo incluso cómo te relacionas con estas comunidades escolares ya en edades adultas y cómo eso te ayuda a conseguir redes de contacto, trabajo, crecimiento, potencial, cuestiones políticas, tantas acciones que puede haber y la gente se va a dar cuenta, porque, o sea, crecer solo es crecer en vulnerabilidad. Por ejemplo, uno puede destacar mucho en el mercado y en general dar ese servicio, pero la realidad es que en mercados pequeños, como puede ser el del Cusco o distintos lugares aledaños al Cusco, la comunidad en general te trae la primera red de clientes para despegar todo emprendimiento. O sea, aquel que emprenda y no tenga una comunidad de apoyo, está mucho más vulnerable a crecer que aquel que, digamos, con la comunidad, ya sea de tu iglesia, ya sea la del colegio, ya sea la de la universidad, pues te potencie más rápido, ¿no? Entonces, este regreso va a Pero traer. y todos los colegios, porque por último, incluso dentro de los nacionales, que podemos nombrar las grandes unidades escolares, ¿no? Que se construyeron en los 50, Garcilaso, Clorinda, creo que Comercio, no sé cuál más, que tienen cierta reputación, a pesar de ser nacionales, son grandes unidades escolares. ¿Qué podemos decir de todos los colegios nacionales que no tienen, digamos, ese prestigio de estas grandes unidades? Rosas Pata, la Escuelita de Progreso, la Escuelita de tal cual, o los colegios más pequeños nacionales. O sea, la verdad es que hay que entender que el mundo real, o sea, son personas interactuando con personas, ¿no? Entonces, las redes que tenemos entre nosotros nos generan confianza, apertura. No significa que ellos, o sea, puede que se vean algo excluidos de otros grupos, pero mucho más involucrados en la estructura local, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Un colegio de Calca sabe mejor lo que pasa en Calca que el calqueño que tiene que viajar al Cusco, pues estuvo en un colegio de Cusco, que se desconecta de todo lo de Calca y ya ni la entiende ni la comprende, es algo alejado de él, ¿no? Entonces, ese potencial que le da quizás sea más en entornos políticos, pero para entornos ya también de negociación, de generar alianzas, quizás sí te trae un poco el hecho de que haya sido el consorcio de otros, porque son educación cristiana católica, ¿no? O sea, tiende a haber, incluso estadísticamente, determinados fenómenos menos frecuentes que en otros lugares. Entonces te da una a priori, ¿no? También hay una suerte de segmentación. Sí. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer una empresa, quiero hacer negocio, no sé, tengo un emprendimiento, quiero vender carteras, quiero vender zapatos. Yo lo he visto porque obviamente, bueno, ese es mi caso, ¿no? En mi promoción, por ejemplo, tenemos un chat de WhatsApp. Entonces hay todas las compañeras que tienen sus emprendimientos, sus negocios, productos, servicios, lo que sea, lo publican. Somos más de como 70, 80 personas en ese chat. Entonces son
personas, o sea, potenciales clientes, ¿no? Que te pueden comprar, que te pueden consumir un producto o un servicio. Entonces, ya se genera, como tú dices, ¿no? O sea, el colegio no solamente es una comunidad, o sea, es el primer espacio de interacción social que uno tiene, ¿no? Ujú. Y crecer, yo creo que, o sea, ser parte de esta comunidad, de esos colegios del consorcio, yo creo que o sea, te hace no solo ser parte de la comunidad, sino también poder acceder a esta red de contactos y que te ayudan mucho en el tema del comercio, del Pero negocio. Por ejemplo, la pregunta que le decía, ¿y cuál es la red de contactos de los colegios que ni A eso siquiera voy. conocemos? a eso voy. O Por sea, ejemplo, es ¿tú muy tienes una red baja. de contactos en tu colegio? O sí, sea, sí. tienes un chat de WhatsApp donde puedes me he compartir? salido, me he salido Pero porque existe, pero sí existe. Y en ese chat que comparte, ¿qué información pone? Pichangas, borracheras, Negocios. un poco, más No, pichanga y nadie pone como que borrachera. he abierto ese negocio, les invito. Sí, ok. sí, pero lo Es una principal comunidad. sí. Claro, sí. podríamos decir que la comunidad no está muy bien construida todavía, pero eso está pasando en los demás, o sea, recién nos estamos dando cuenta que esto existe. Imaginemos que alguien digamos, no sé, ser de ciencias en particular, digamos, se entera que han abierto un local y es de un cienciano. Oye, vamos pues al local de nuestro hermano tal. Van y todos en mancha participan y se vuelve un rito de sus celebraciones de cada cierto tiempo ir ahí. Es como lo que pasaba en el colegio, me parece el colegio de la Merced, que año a año hacen sus reuniones, ¿no? Que me parece que es En la verbena, en la verbena, que tengo entendido que es en agosto, julio, no sé, Septiembre. septiembre. Y bueno, yo tuve la oportunidad de ir una vez a ese tipo de actividad y me pareció bastante curioso la dinámica. O sea, era como que una especie de fiesta patronal, de noche, obviamente, que empezaba más o menos a las 9 y terminaba hasta las 1 o 2 de la mañana. Ujú. Pero para ser un colegio católico, o sea, me llamaba mucho la atención la dinámica de esta fiesta, ¿no? Había alcohol, ¿no? Había alumnos, había desde estudiantes de secundaria hasta pues egresados de hace 20, 30 años atrás. Había docentes, había padres de familia y también pude ver pues creo que algunos miembros de la comunidad, ¿no? El colegio y pues todos festejaban, ¿no? En una verbena, había música en vivo, ¿no? Ujú. Y Hay Era bastantes una bandas de cada colegio que Totalmente, tocan y- en sus Creo, verbenas. creo que Y el colegio cobraba. ese sentido de identidad lo tiene Garcilaso, lo tiene Ciencias, ciertos colegios nacionales, Yo lo no he tienen ido, los del consorcio. Yo creo que no hay, o sea, por ejemplo, no he visto que en el colegio Garcilaso Ciencias sea una verbena de este tipo, con estas dinámicas, porque el colegio cobraba incluso entradas, ¿no? O sea, la gente pagaba, no sé, un monto significativo para ingresar, incluso vendían alcohol, pedían alcohol. Chicos de secundaria y también egresados. Entonces era una fiesta, un descontrol era la fiesta, ¿verdad? Y me parece curioso, ¿no? Porque Sí, sí. estas Las fiestas del consorcio suelen ser más tranquilitas. O sea, yo he ido a las de Carmelo, María Auxiliadora, Pero hablando de Santa la Rosa. Merced, tú has- En la Merced también, a Salesianos, a San Francisco, cómo son las verbenas de cada uno y sus dinámicas, sobre todo. tienes diferentes Porque dinámicas. son o sea, son dinámicas muy diferentes, muy diferentes. Uno pensaría que se parecen, pero no. Es que cada orden educa a sus miembros en lógicas y valores diferentes. Totalmente. Y eso, por ejemplo, Salesianos, cada una de sus promociones, año a año cambian los alumnos de salón, que hace que todos terminen como con una idea de unión más fuerte, ¿no? Creo que en Eh, Salesianos cada año se turnan. O sea, por ejemplo, sí, un se año turnan. tantos alumnos organizan su verbena, otro año tantos alumnos, y lo hacen en espacios más cerrados, no tan abiertos. Por ejemplo, lo hacen en casas, ¿no? Pero simplemente para su comunidad de ellos. En cambio, yo veo que, por ejemplo, en la Merced es una verbena anual y veo que es más democrática. O sea, cualquier persona puede ir, ya seas o no seas parte de la comunidad, puedes estar, ¿no? Entonces, como Ujú. dices, cada colegio Sí. tiene sus Claro. propias... Los mercenarios son los tradiciones. libres para liberar, así que son los menos discriminadores del consorcio. Pero bueno, o sea, eso también les trae otras desventajas, ¿no? No los perciben como tan elitistas y Sí. si un grupo es lo que importa es el elitismo, pues no va a destacar por esa variable, ¿no? Sin embargo, eso se vuelve un potencial en otras áreas, que quizá aún no lo han visto incluso la comunidad, ¿no? Creo que eso va a ser interesante porque de acá a unos años cada comunidad, para hacer crecer su reputación, va a retomar la historia que tenía y trabajar en ella para generar sus identidades y sus ritos. Porque al final las comunidades que sean más atractivas van a llamar a los padres porque van a querer que sus hijos se vuelvan parte de esa comunidad, se integren, ¿no? Independientemente del precio, porque hay cosas que les pueden dar en favor, ¿no? Y en temas de, digamos que posterior, saliendo, ya estando en las universidades, ya estando en el entorno laboral, ¿sigue importando lo de los colegios? Cuando te encuentras en bares, discotecas, en cualquier tipo de espacio recreativo y conversas con una persona, ¿y sigue importando lo de los En colegios? Cusco no, pero yo creo que en Lima sí. Yo me he dado cuenta que es diferente, o sea, la dinámica de socialización con respecto al tema del colegio en Cusco y Lima. En Cusco yo creo que no está importante, pero en Lima sí.
considerando o sea, lo que te comentaba, ¿no? El tema de que, pues, es muy común allá, por ejemplo, universidades como la Universidad de Lima, la Universidad Católica, universidades del Pacífico, que te pregunten, ¿y en qué colegio has estudiado? ¿No? ¿Por qué? Porque se forman o sea, se forman comunidades, ¿no? Como que de la comunidad del Colegio Roosevelt en la Universidad de Lima, ¿no? Nuestra comunidad. Y como que es un círculo de socialización, es un círculo de networking, es un círculo de hacer negocio, es un círculo de trabajo. Yo estudié en una Universidad de Lima y yo podía ver que había muchas compañeras que habían egresado pues de colegios muy, muy, muy buenos, de verdad, donde la educación era bilingüe, donde tenías bachillerato. O sea, ¿qué pasaba? Que podías, por ejemplo, irte al extranjero a estudiar. Muchas de esas, por ejemplo, compañeras que, bueno, me comentaban que habían estudiado, por ejemplo, en colegios muy buenos, me comentaban que el 80% de su clase estudiaba en Estados Unidos o en Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque el colegio te prepara para eso. Y el otro 20% estudiaba en Lima, pues obviamente en las mejores universidades. Entonces, esa proyección internacional que tienen esos colegios es una ventaja, pues, que no se compara con Claro, colegios de provincia, claro. con colegios de Cusco, Arequipa. Entonces, yo creo que es muy importante y algo que vi que sí veo que te da una diferencia, es que estas personas que eran parte de estos colegios, cuando terminaban la universidad, tenían más opciones de proyección laboral que otras personas que no habían egresado de esos colegios. Por ejemplo, tenía compañeras que pudieron acceder a trabajos o sea, prácticas, ¿no? Cero experiencia y tener un buen sueldo, ¿no? O sea, teniendo cero experiencia simplemente porque pues pertenecen a una comunidad y pues tienen la oportunidad de que, no sé, mi amiga, ¿no? Su papá es dueño de la empresa, no sé, de Interbank, es gerente, ¿no? Entonces, por ahí puedo acceder a una oferta de trabajo, ¿no? Que no podría hacerlo si es que no estaría pues en esa posición. Yo tengo la visión de Cusco. Yo quería cambiar un poco el giro de esta conversación hacia ciertas anécdotas. Por ejemplo, yo soy de Garcilaso y de repente cada uno puede contar una anécdota particular o describir un poco cómo ha sido su propio colegio. Mi colegio Garcilaso, que yo estudié en los 90s básicamente, es un colegio que yo percibo que tiene ciertos matices de militarización, diría yo. En torno a los símbolos patrios, himnos, el Cusco, qué sé yo. La gran unidad. Ajá, la gran unidad escolar Inca Garcilaso La Vega, ¿no? Por otra parte, la misma infraestructura. Era muy, muy particular la arquitectura de este colegio porque los pabellones tenían unos pasillos y en un pasillo longitudinal estaban las aulas a ambos lados. Entonces los pasillos eran oscuros, ¿no? Y algo muy particular era que se cerraba este pasillo en los dos, en el comienzo y el final, con unas rejas y con unas cadenas y unos candados. Entonces, cosa que Wow. a la hora del recreo tenían que abrir. O sea, había un candado que Sí, abría. y abrían Wow. la reja Para que salgan para que salgan al todas recreo. las ovejas. Ajá, después regresábamos a las aulas después del recreo, cerraban vez otra la- vez, Y otra era un candado candado. súper grande, Sí, imagínate. sí, sí. Y yo me recuerdo. Eran reos en Yo su me colegio. recuerdo. ¿Quién tenía la llave? Yo me ¿Quién recuerdo. tenía la El llave? auxiliar. El coordinador. El auxiliar, coordinador. La llave. Y tenían nombres específicos. Era ¿cómo le decían? El siete pelos era uno. Eran los que tenían las llaves y que Claro. abrían. El otro era el tira, no sé. Eran esos. Tenían chapas muy, muy, muy particulares. La cuestión es que varias veces ocurría algo particular. A la hora de salida, ese pata que estaba encargado de abrir eso, estaría en el baño, yo que sé dónde, y no estaba abierta la puerta y los chibolos salían en manada. Y yo me acuerdo que nos trepábamos a las rejas y estábamos como monos así. En la Como reja. reos, Ajá. como reos. Y después venía el pata, después de 15 minutos abría y todos, ¿no? En avalancha. Wow, como un concierto. Sí, y yo notaba esa cuestión. Aparte de que ser un colegio pero tan masivo, que había hasta la sección O, creo. ¿Cuántos estudiantes son por grado? Digamos, primer grado de primaria. ¿Cuántos hay? Actualmente yo no sé. Pero Hasta la sección O, A, B, C, D, F, ¿Y G, H, por I, J, clase K, cuántos O. son? 60, Wow, pues 55. estamos hablando de... Entonces era brutal la Centenares. cantidad de 200 más o estudiantes. menos. También la cuestión del bullying, la cuestión de la agresividad. Imagínate tantos alumnos, varones, en edad puber-adolescente. Cosas obscenas, inimaginables, que no puedo narrar ahorita, ocurrían en esas aulas. Y era un poco la atmósfera de mi colegio. En cuestiones, por ejemplo, de vínculos amorosos, yo era muy, muy introvertido, así que no participaba cero, pero sabía que el vínculo era mucho con Clorinda y comercio, creo. No sé más vínculos, de eso no puedo hablar mucho. No sé, cada uno, tú, Dani, tú. A ver, Tú, Ok. primero. bueno, en cuanto a mi colegio, yo, o sea, un colegio consorcio, era de monjas. Recuerdo que teníamos que usar la falda bien larga, era como que 5 dedos debajo de la rodilla, tal cual. Había una coordinadora que se paraba en la puerta y te medía la falda. O sea, si por ahí yo ves, se veía un poquito de piel, porque o sea, la media era como que hasta acá, ¿no?
O sea, Debajo de la rodilla. debajo de la rodilla. 2 dedos. Ajá, y la falda tiene que estar 5 dedos debajo de la rodilla. 5 dedos. Como que para que no se vea nada de piel. O Ya. sea, por ahí había una... Porque las medias eran hasta arriba. Exactamente. Ya. En el momento, me acuerdo de la formación, pues había una coordinadora que estaba mirándonos a todos, ¿no? Ujú. Viendo de que todos estemos cumpliendo pues, con los condicionamientos del colegio. Y por ahí veía que se te veía un poquito de pedazo de piel, de pierna, veía algo que, no, que estaba raro, pues ya te llevaba a un costado, ¿no? Para llamarte la atención de que por qué estás usando eso, ¿no? Estaba pues lógicamente también prohibido usar aretes largos, estaba prohibido maquillarte, estaba prohibido tener las uñas largas, o sea, todo vinculado al tema de que, o sea, de que cuando eres chica y estás en edad adolescente, todas las chicas se quieren maquillar, todo el mundo quiere usar rímel, pintarse la boca, todos quieren maquillarse. Entonces recuerdo que el colegio tenía una mirada así con lupa, minuciosa, para saber qué alumna se había maquillado y quién no, ¿no? Qué alumna había incumplido con el largo de su falda y qué alumna no. Recuerdo también que nos obligaban a ir pues con falda, recuerdo en junio, o sea, imagínate el frío que hace en junio. Hace un frío brutal, que en la madrugada llegamos a los 0, descendemos, ¿no? Hasta -3, -4, pero nos obligaban a ir con falda. O sea, ahora yo lo veo y digo, wow, o sea, yo no podría usar una falda en junio, o sea, a pesar de que es demasiado el frío. Y hace tanto frío que muchas compañeras después se ponían pantalones dentro de la falda para poder no morir de frío, ¿no? Era un colegio de puras mujeres. Sí, en el colegio para mujeres. ¿Y cuál es la atmósfera dentro de un colegio de puras mujeres? Dentro de un colegio de puros varones es mucha violencia, Sí. bullying, sexualidad, cosas así extrañas, Yo ¿ya? creo que, o sea, la atmósfera que se vive en el colegio había bastantes grupos. Obviamente, como en todo colegio católico de chicas, hay un grupo de chicas que son pues como que las más bonitas, las chicas que entran dentro de ese concepto, ¿no? De que son pues las chicas como una élite, ¿no? Como que subgrupos. De las ¿no? más guapas. Las más guapas, las que salen con los chicos más guapos, no sé, de otros colegios. Y También, las- también del consorcio, ¿no? Y de repente que las son más gorditas o más feitas, ¿qué pasaba? están ahí, ¿no? Pero o sea, hay una élite de chicas que son como que las alfa, por así decirlo, ¿no? La élite es en función de la belleza. Sí. En los colegios, en el mío, al menos en Arceo, no es en función de la belleza. Ya, o sea, Tiene que ver con fuerza, virilidad, masculinidad. agresividad. Ya. No importa si eres guapo o feo, ¿no? Sí, en cuanto al colegio de mujeres, pues la categoría no sería, o sea, sería así en función de la belleza, en función de la belleza básicamente, ¿no? Chicas que altas, simpáticas, bonitas, pues estaban dentro de esa élite. Y yo sé que había bastante violencia simbólica, ¿sabes? O sea, son cuestiones un poco que no te das cuenta ese rato, pero que te discriminan, ¿no? Te discriminan porque no puedes usar el mismo color la misma ropa que ellos usan, o no viajas a los mismos lugares que ellos Ujú. usan. Yo te recuerdo que tenía compañeras que me decían que, ¿qué tal vacaciones de enero y febrero? Ah, me he ido a Roma, me he ido a Disney. Entonces, no era obviamente la realidad de todas, ¿no? Había chicas que sí estaban en esta élite, pues que venían de sus vacaciones, pues Se de fueron a La Paz. toda la Unión Europea, ¿no? Y contaban, ¿no? Estuve en Miami, en Disney, me fui a tal, a cual, y luego regresé, y me fui a Brasil y volví a Italia, ¿me entiendes? Ah. Historias increíbles. La que fue a Brasil se sentía discriminada por la que fue a Europa. Totalmente, o sea, historias Y increíbles. la que va a La Paz se siente discriminada por la que va a Brasil. Y la que va a Trujillo se siente discriminada por la que llega va. allá. Historias increíbles que tú decías, wow, ¿no? Que no pasaba, ¿no? Porque, o sea, como te digo, esto era propio de esas chicas de esa élite, pero de las demás, no, pues podías viajar a Arequipa, Lima, pero no era pues algo así, ¿no? Y había mucha discriminación, ¿sabes? Y mucho bullying, pero no era un bullying que se manifestaba por medio de la fuerza, sino era un bullying más... Del poder. un bullying del poder, bastante violencia simbólica en comentarios y Segregaciones. segregaciones. Pero justo por Hablar ser un colegio mal. elitista, Hablar mal. funciona de ella esa es forma. tal, ella es cual. Sobre todo Oh. las chapas eran físicas, en función del Sí, físico. sí, o sea, El bullying. era totalmente físico, ¿no? Ah, esta chica, esta es pequeña y tal y cual, ya, algo vinculado. O la que a- tiene vellos o pelitos, qué sé yo. Sí, sí, era Ajá. totalmente, y o sea, tú te ríes en ese momento, ¿no? Pero luego te das cuenta que estás en una edad en la que eres totalmente vulnerable y dices, wow, o sea, le he destruido la vida a esa persona. Y pasaba mucho. El eso, colegio es ¿sabes? mi peor época, para ser sincero. No, Para no mí quiero también. recordar mi época de colegio. Para mí Bueno, también. yo ¿Para sí ti también? Sí. Yo sí puedo. Tú, César. Para mí ha sido muy bonita. Es más, quiero contar una Tú eras anécdota. de los que bulleaban entonces. No necesariamente. Yo era el buleado, yo era el un buleado. Yo defensor también de mi era la mancha. buleada. Acá somos los buleados. De la élite. Yo- Y A mí este era también. el que ponía las chapas. No, a mí también me buleaban, pero yo respondía de otra forma. Porque normalmente yo veía que dentro de mi grupo de amigos, a mí lo que no me gustaba es que hirieran a mis amigos. Entonces, lo que pasaba conmigo un poco que indiferente, ¿no? Porque lo podía tolerar. Pero el detalle es que había amigos que no lo podían tolerar. Yo llegué a tener un amigo que salió del colegio, se fue a otro colegio, luego estuvo aislado y luego se suicidó por culpa del bullying. O sea, tengo gente muy cercana en ese entorno.
Tengo la experiencia de primera mano, pero sé que estas cosas pasan, no se dicen, pero pasan. Sí, hay historias terribles, ¿no? Terrible. Asesinatos, de que reventaron una granada en otro colegio. Mira, yo llegué cosas así. yo llegué a tener amistad con un brigadier general del Colegio La Merced, que no voy a decir su nombre, pero que parece que decía los inicios del lunes, así en la formación, y me fue comentando de las cosas que no se saben del consorcio, ¿no? Y que, por ejemplo, había temas de tráfico de drogas, había temas de abortos en los baños del propio consorcio, que no salía la información. No salía la información pública porque nada del consorcio sale. Porque una vez que llega, el primero que hace un medio de comunicación es avisa al padre director y se genera una negociación y la noticia nunca sale. Excepto cuando es demasiado fuerte que inevitablemente no puede evitar, ¿no? Como el caso de los asesinatos, que fue llegado a ser una noticia regional. Me parece que fue en el colegio San Antonio. San Antonio, sí. O sea, fue un chico que sufrió un exceso de bullying, luego llegado un momento maquiavélicamente planificó el asesinato de sus buleadores, ¿no? Y yo voy ahí, ¿no? ¿Qué hace el colegio? O sea, ¿qué responsabilidad toma el colegio con respecto a esto? Digo, ¿no? O sea, el bullying se ha visto, se ve, y creo que se ve de diferentes formas ahora, ¿no? O sea, ahora veo que también tengo una sobrina que también está en la época adolescente y está pues en uno de esos colegios, y me comentaba cosas increíbles, de verdad. O sea, cosas como que, por ejemplo, grabaron a mi compañera le mandó una foto, no sé, lo voy a decir, digamos, desnuda, ¿no? A su enamorado, digamos, haciendo tal cosa, y su enamorado, que es un chiquito de no pasa los 15 años, rotó su video y le empezó a amenazar, diciéndole, oye, ¿sabes qué? Si tú terminas conmigo, yo voy a divulgar esto a tus papás. Entonces, yo creo que estas modalidades de bullying se han cambiado, ¿no? Se han actualizado, no sé, pero yo también digo, ¿qué responsabilidad toma el colegio, no? Yo cuando estaba estudiando, había una psicóloga para todo secundaria. Una psicóloga para toda secundaria. Y imagino. Pero entonces no había psicólogos en los demás colegios. ¿Psicólogo qué es eso? No, estamos hablando de que es el privilegio de una época en que lo común para el cusqueño era pues que no había nada. Sí, o sea, yo digo, o sea, y era pues inconcebible eso, ¿no? O sea, imagínate cómo hemos vivido. Entonces creo que ya vamos terminando. Dile, cuidado. Ya. Creo que ya vamos terminando, entonces, no sé, las últimas palabras, tal vez Daniela, César. Yo quería contar una anécdota que quizá lo voy a hacer lo más rápido posible, de una época en la que todo el consorcio se unió en una pelea contra el Colegio Garcilaso. Inicia con un amigo, ¿ya? Que en una academia, una preuniversitaria, que entonces era líderes, le tiró un chicle a un chico, que era de Garcilaso, y se molestó, ¿no? Cuando él jugaba con una chica que era de Santana. Entonces le cayó el chicle, ella lo esquivó, le cayó el chico, y él regresó donde mi amigo y le armó pleito, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué tienes conmigo? Le pidió disculpas, todo, pero otro amigo, que era de la Merced, que lo vio, oye, lo están atacando a tal amigo, vamos a defenderlo, plag, y inició el primer combate. Y de ahí subió a unos segundos, donde chicos de Garcilaso vinieron a buscarle el pleito, ¿no? Y luego se volvieron a conversar, y en esa ocasión tuvimos la información, y casi todos los compañeros de clase fuimos, pues, después de la catequesis, así bajando de taxis internados, para pararnos en la puerta de la academia y mirar. Y era un grupo de 10 personas versus casi 40, ¿no? Que no tuvimos que hacer nada, solo pararnos y dijimos, ganamos, y sin mover una piedra, ya, chévere. Pero el problema fue la tercera vez, en el tercer encuentro. ¿Qué es lo que pasó? Es que ya también los chicos de Garcilaso habían ido a todos los salones de Garcilaso, turno mañana, tarde y noche, a pedirles su ayuda. Y entonces vinieron justo en el día que fue la verbena del Colegio La Merced. Se salió de la academia y fue un primer grupo de unos 50 personas aproximadamente que fueron. Primero se negoció y se conversó, pero lo que no se sabía es que todos los alrededores de donde era entonces Avenida Tacna estaban rodeados de chicos de Garcilaso. Ese momento se salió, se fue, ya felices, todo al consorcio, a la verbena del Colegio La Merced, y todo un equipo que en ese momento ya era el Consorcio Unido, que había llegado para esa tercera ocasión, chicos de Salesianos, de San Francisco, chicos de San José, o sea, tantos chicos para evitar, ¿no? Reprimir o proteger, hacer acto de alianza para apoyar a un miembro del consorcio. Pero ya quitado el peligro, se fueron y entonces se inició la marea. Y es un evento nunca antes visto en el Cusco, porque fueron todos los chicos, casi 800 personas, corriendo por Avenida La Cultura, Avenida Garcilaso y Avenida Tacna, persiguiendo a todos los chicos, los cuales corrían hasta Avenida El Sol. Llegado al consorcio, el padre director llamó patrulleros y salió todo un lío que fue entonces el evento más histórico de entonces. Creo que definitivamente vamos a tener que hacer un siguiente podcast para esto. El tiempo lamentablemente nos está ganando. Tus últimas palabras, Dani.
Me parece bastante interesante estas dinámicas de socialización, ¿no? Y de comunidad que tenemos en los colegios. Y creo que sí da para un segundo podcast para seguir hablando más temas a detalle. El tiempo nos ha quedado corto. Sí, definitivamente. Entonces nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad. Esto fue Cabeza Voladora desde el Parque Mariscal Gamarra. Desde el anfiteatro que nadie usa para la primera vez, para todo un público, para toda una generación, para regresar el pasado de una forma diferente. Acá, Cabeza Voladora. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto. Adiós. Chao, chao, chao.